Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Le doy la bienvenida al programa Diálogos. Ya sabe que es lunes, es tiempo de una buena conversación. Ahora tenemos un tema muy bonito, a mí me parece muy bonito, porque vamos a hablar de algo en lo que sí coincidimos todos, porque hoy en día hay muchas diferencias políticas, mucha controversia, crispación, polarización, opiniones diversas sobre temas de la política, pero este tema de hoy yo sé que nos congrega a todos en la certeza de que coincidimos. Tenemos una ciudad hermosísima, somos afortunados de haber nacido en Zacatecas o de vivir en Zacatecas y darnos cuenta de que tenemos tanta belleza rodeándonos y que con la que a lo mejor ahorita no la vemos tanto por la pandemia, pero que sabemos que existe y que se ha ganado títulos a pulso. Hoy me acompaña para hacer comentarios sobre ese tema espléndido, un personaje al que yo aprecio porque es un hombre inteligente, es un hombre muy metido en los temas zacatecanos por la naturaleza de sus actividades. Es el cronista de Zacatecas, Manuel González, maestro Manuel González, que además trae su nuevo libro para compartirnos de qué trata, y pues le doy la bienvenida con afecto y reconocimiento por ese trabajo tan especial que tienes y que debe ser tan enriquecedor. Hablábamos de sublimar, y yo diría sublimar a nuestra tierra también es una posibilidad. Bienvenido. Muchas gracias. Una vez más, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos, y tenemos un buen pretexto hoy para charlar entre nosotros y con ustedes que nos ven y nos escuchan. Porque yo estoy pero muy feliz como zacatecano, porque a esa mujer que tiene un rostro de cantera, un corazón de plata y un alma de oro que es Zacatecas, acaba de ser condecorada, y ese diploma se suma a otros 6 que ya tenía, y por lo tanto nuestra ciudad es un ejemplo de grandeza, y que los hijos de ella, que somos todos nosotros, debemos seguir su ejemplo. Así que pues un gusto estar aquí con ustedes para compartir esto, y que Silvia, muchas gracias por la invitación. Y poca gente sabe de esos títulos que tiene Zacatecas. Yo siempre comparo a las ciudades con las personas. Tenemos muchas cosas en común porque somos parte de este mundo. Y tenemos muchas cosas en común todos los que estamos aquí. Las cosas, los animales y las personas. Por ejemplo, ciudades y personas. Ambos tenemos un lugar y fecha de nacimiento y un nombre propio. Zacatecas nació un 8 de septiembre de 1546 en una barranca al pie de un cerro al que luego bautizarían como La Bufa, y su primer nombre fue Las Minas de Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. Ahora, las personas y las ciudades o los asentamientos empezamos a crecer. Pero también con el tiempo vamos conquistando títulos, y Zacatecas, vaya que es un ejemplo, porque tiene muchísimos títulos oficiales, 7 para ser exactos, pero también tiene muchísimos títulos honorarios, o lo que pudiéramos decir en el argot popular, motes o apodos. Por mencionar un par de ellos, a Zacatecas se le conoció en la época virreinal por lo que aquí sucedía y por el impacto que tuvo lo que desde aquí se hacía hacia el norte de lo que hoy es México y el sur de los Estados Unidos como la civilizadora del norte. O también se le conoció con el mote o apodo de la Atenas de la Nueva España. ¿Qué significa eso? La capital cultural de la Nueva España. Un paréntesis, vas
describiendo de una manera espléndida a Zacatecas. Comenzaste por decir ese símil de nuestra madre como una mujer con ese corazón de plata y con todo eso maravilloso. Esos motes, esos títulos. Pero antes de que nos sigas diciendo, yo te preguntaría, ¿hay ciudades comparables con la nuestra, con esas mismas cualidades, o somos una excepción? Así como entre personas todos somos diferentes, no hay dos personas exactamente iguales o idénticas. Podremos parecernos, pero no ser idénticos. Todos somos piezas únicas de la creación del universo. Entonces tampoco en el ámbito de las ciudades, de los pueblos, villas y cualquier otro asentamiento, cada una tiene su historia, sus circunstancias en las que nació y se ha desarrollado, y por lo tanto no hay poblaciones iguales. Sin embargo, sí quiero decir aquí que Zacatecas es de las pocas ciudades de México y del continente americano que conquistó o ha conquistado estas distinciones, pero también hay algunos motes o apodos o títulos honorarios, yo preferiría decirlo. Sí, me gusta más. Que solo Zacatecas tiene y ninguna otra ciudad, ni de México, ni de América, ni del mundo. Por ejemplo, eso de la Atenas de la Nueva España. O sea, qué hermoso y qué poético se escucha eso. Y qué imponente. Y qué imponente. Qué imponente, la Atenas de la Nueva España. Y es que eso nos remite a la antigua Grecia, Ajá. donde Esparta era la capital militar y Atenas era la capital cultural. Entonces, por eso el símil, para realzar ese abolengo cultural que siempre ha tenido Zacatecas, prácticamente desde sus orígenes hasta nuestros días, y eso lo ratifican todos los títulos oficiales que gobiernos, monarquías o en su momento ya muy cercano a nosotros, organismos internacionales como la UNESCO, le han conferido por esa grandeza, por esa historia que se debe precisamente a sus habitantes, que son los que han construido esa historia, esa grandeza, y esa se traduce en una cultura de reconocimiento a favor de nuestra querida y hermosísima ciudad de Zacatecas, en varios títulos que nos distinguen, nos enorgullecen, pero también nos comprometen, porque no solo es recibir una distinción, sino que con ello viene un compromiso. ¿Cuál? Hay muchos. Pero a ver, ¿cuál es la principal cualidad de esta tierra excepcional que la hace ser llamada con con ese que dijiste que me encantó, abolengo? O sea, no somos nada ordinarios. Tenemos una ciudad, yo recuerdo mucho, y siempre haciendo mención de mis políticos con los que he vivido, pues ha sido mi vida, como Genaro Borrego solía decir, esa personalidad de Zacatecas, esa personalidad. ¿Qué es exactamente lo que distingue a Zacatecas? ¿Es su arquitectura? Porque hablas de sus habitantes. Sí, somos los artífices de lo que hay, sí, influenciados por los españoles. Digamos que ellos son los padres, o no, si no, desmiénteme, de todo lo que tenemos. Pero estamos hablando esencialmente de arquitectura. Es como si lo comparamos con una casa, como cuando llegara a una casa muy hermosa, que a toda la gente le puede parecer muy hermosa, porque no todos podemos coincidir, pero esta, cada día, a cada instante, y desde cualquier momento, desde cualquier lugar en el que estés, te sorprende con una estampa bella de algún rincón que no te habías dado cuenta de que existía. Así de bella es Zacatecas. ¿Es nuestra arquitectura? ¿Es nuestro cielo? ¿Qué es? Zacatecas tiene una inmensa riqueza, tanto material como en el ámbito estético. Material, pues Dios puso una inmensa riqueza de plata en este suelo colorado, a tal grado que, fíjense ustedes, casi en 500 años, bueno, para ser exactos, en 475 años que se cumplen del descubrimiento de las minas de Zacatecas el próximo mes de septiembre, en 475 años no se han podido acabar esa riqueza argentífera de este suelo zacatecano, es decir, de la plata. Entonces eso habla de la inmensa riqueza material de este metal precioso, que precisamente
saldría con el tesón y el trabajo de los mineros hacia la superficie y se convertiría esa riqueza en fastuosos monumentos de la arquitectura civil, residencial y religiosa, que hoy es parte de esa fisonomía, de ese rostro de cantera rosa que tiene nuestra ciudad. Pero no solo es cuestión de piedras bien acomodadas en edificios, la riqueza y la belleza de Zacatecas, sino que también el espíritu de esta ciudad, y que por eso ha ganado esas distinciones. Por ejemplo, ¿qué entendemos por espíritu de esta ciudad? Ahí estamos, y hago un paréntesis, viendo imágenes, supongo que son de la página Temas Zacatecanos, le damos su crédito. Muchas gracias, porque el maestro González tenía muy claro que existía esta alternativa, Temas Zacatecanos, que se especializa en fotos antiguas, entiendo. Y videos, porque ahorita estamos viendo un video filmado hace muchas décadas atrás, Ajá, de la ciudad de Zacatecas, que por cierto yo no conocía ese video. ajá. Conozco otros, por ejemplo, de filmaciones que se hicieron en tiempo real de la batalla de Zacatecas, el antes, el momento y después de la batalla. Muy interesantes esos rollos que se encontraron en la Filmoteca Nacional. Ajá. Pero también estamos viendo esta otra filmación que se hizo pues hace muchísimas décadas atrás, del Zacatecas de antaño, donde podemos ver ahí las generaciones que hicieron historia en aquella época, ¿no? Bueno, la pregunta era el espíritu. ¿Eso qué lo define? ¿Qué es Bueno, para una ciudad? Cuando alguien me dice, define Zacatecas, yo la defino con esas palabras con las que empecé. Es como una hermosa señora, con un rostro de cantera, un corazón de plata y un alma o espíritu de oro. Eso. El rostro es lo primero que se ve, es lo que estábamos viendo ahorita en las imágenes. Ajá. Cuando alguien llega a Zacatecas, lo primerito que ve es ese rostro de cantera rosa, de esa gran fisonomía imponente de nuestro centro histórico, y que si por algo se caracteriza Zacatecas es el uso de esa cantera rosa, que no la vemos en cualquier ciudad. En otras ciudades vemos una cantera más oscura o una piedra más oscura. Me viene a la mente Oaxaca, por ejemplo. Sí, así que es muy bonita, pero no es así, como parece como cantera negra, como o verdosa. O Guadalajara, tienes también. razón. Pero aquí, cuando hablamos de un rostro de cantera, nos referimos a lo primero que vemos, que es la fisonomía, el rostro de la ciudad. Un corazón de plata. El corazón no lo vemos, ¿eh? ¿No? El corazón no lo vemos, el de una persona, ese está dentro de un organismo. Ajá. Asimismo, la riqueza argentífera, esa plata, no la vemos, está bajo el suelo. Y así como no es fácil conquistar el corazón de un ser amado, lo digo en sentido metafórico, Ajá. tampoco es fácil arrancarle la riqueza de plata a este suelo, y más que no es tierra suelta, es roca que hay que penetrarla y poder triturarla después y de ella sacar los metales preciosos, sobre todo la plata, el oro. Y cuando nos referimos a un alma o un espíritu de oro, nos referimos ahí a su gente. El rostro de cantera, o el rostro de cantera es la fisonomía. El corazón de plata es esa riqueza que está bajo el suelo y que ha caracterizado a Zacatecas, y que de aquí han emergido circulantes que han invadido el comercio no solo de la Nueva España en su momento, sino de Europa. Pero el alma de la ciudad, o el espíritu, no es lo mismo, pero podemos conjuntar esos dos conceptos para fines prácticos. El alma o el espíritu de un pueblo es su gente. Sin gente no hay historia, y sin gente no hay nada. Entonces, ¿qué es lo más valioso de una ciudad? Primero, su gente. Y después, porque es quien construye la historia con sus acciones. Toda acción humana es historia. Lamentablemente no todas las acciones quedan registradas, pero toda acción humana es historia.
Entonces esas acciones son las que transforman una realidad y también un entorno. Y si bien aquí cuando llegaron los primeros españoles encontraron un monumental cerro coronado por roca escarpada y que luego lo bautizarían con el nombre de la Bufa, no había nada más que esta barranca señorial y la transformarían poco a poco. Primero vimos aquí un campamento en el siglo XVI, después empezaron a construirse las primeras casas fuertes de cal y canto, o de cal y piedra, y ya después veríamos esos faustuosos monumentos de la arquitectura civil, es decir, de la que pertenecía al gobierno, de la residencial, que era donde vivía la gente, desde casas modestas hasta grandes y hermosos palacios, como el Palacio de la Mala Noche, donde ahora está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que para mí es una de las casas particulares más bellas que se conservan en Zacatecas. ¿Esa fue una casa particular? Sí, de don Manuel de Rettegui, un rico minero. ¿Te imaginas tener una casita así? Sí. ¡Ay! Y ¡Qué con mucha historia barbaridad! además. Y esa casa se compraría en 1823 para que ahí fuera lo que hoy conocemos como el primer palacio de gobierno, aunque en aquel tiempo sonaba muy chocante eso de palacio, porque después de la independencia Sí. no querían saber nada de lo que oliera a la corona española, La monarquía. a la monarquía, a los gachupines. Entonces eso de palacio era un tema que no iba con el nuevo recinto de los tres poderes que estaban naciendo en Zacatecas. Entonces, ¿cómo se le llamó pues a lo que sería el primer palacio de gobierno de Zacatecas, donde residieron los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial? La Casa del Estado Libre y Federado de Zacatecas. Eso no lo digo yo. Si vamos y nos paramos frente a la portada y en el marco de la puerta principal está esa inscripción del nombre que le dieron en su momento a ese edificio, la Casa del Estado Libre y Federado de Zacatecas, es decir, la Casa del Pueblo. Claro. Y en 1834, don Francisco García Salinas, de muy feliz memoria, compraría otra casa también imponente del conde de Santiago de la Laguna. Don José de Rivera Bernardes perteneció primero a él, después a los sucesores, y sería el último descendiente de ese condado quien le vendió ese edificio al gobernador Francisco García Salinas para que ahí fuera la sede del Poder Ejecutivo de ese entonces. Por cierto, don Francisco la compró en 40,000 pesos de aquellos tiempos. ¿Estás hablando del Palacio de Gobierno? Del actual Palacio de Gobierno. ¿También fue una casa? Sí, fue una casa de los condes de Santiago de la Laguna. Ay, qué ignorante soy, fíjate, yo no sabía. Eran casas Necesito estudiar particulares. más. Eran casas particulares. ¿Pero qué casonas? Pero ahora ¿Cuánta gente vivía ahí? pues eran los dueños más la gente, servidumbre. la servidumbre, aunque claro, ellos estaban por allá en las habitaciones de servicio, no en las principales, desde luego, pero eran casas particulares, lo que hoy es el Palacio de Justicia o Palacio de la Mala Noche o sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado o el actual Palacio de Gobierno. Oye, o por ejemplo el obispado, supongo que también está en esa misma lógica, ¿o no? No, el obispado precisamente pertenece a ese otro ámbito de la arquitectura religiosa. A la arquitectura de una ciudad se le clasifica en tres: civil a lo de gubernamental, residencial a casa habitación, y la arquitectura religiosa es, como su nombre lo dice, lo que tiene que ver con el culto religioso. Y ahorita que acabas de mencionar a San Agustín, para mí, en lo particular, es el patio más bello de la ciudad de Zacatecas de una edificación. Pero no es sino un claustro de los agustinos que erigieron precisamente en el siglo XVIII. Los agustinos llegaron a finales del siglo XVI, sin embargo, se reedificó el monasterio, su iglesia, y esas construcciones que hoy conocemos como el extemplo de San Agustín, como el antiguo convento de San Agustín, hoy obispado de Zacatecas,
Eso ya se reedificó en el siglo XVIII. O sea que comienza todo con un cierto estilo de arquitectónico y lo demás en esa misma época se va construyendo con ese mismo estilo. Es como hoy en día con las ciudades modernas, supongo, donde... Las cosas van cambiando, van cambiando. Ajá. Empezamos primero con un campamento, después casas fuertes y por cierto, asentamientos muy irregulares. Por eso Zacatecas no tiene la cuadrícula de un cuadro de ajedrez como muchas otras ciudades planeadas. O sea, a través de un plano, y sobre ese plano se va a ir construyendo todo bien organizado, cuadriculado, como es el caso de Puebla, de Los Ángeles. En Zacatecas no vemos esa regularidad en el trazo de las calles, sino las calles van serpenteando, subiendo y bajando, como decía Ramón López Velarde, como parecen una broma pesada. Y vaya que lo es. A mí hace tiempo me vi atrapada sin saber y sin pensar, bajando de la Bufa al centro, por todas esas calles de escalones, y luego subiendo, llegué casi como una mártir hasta arriba, que yo no sé cómo lo logré. Primero fuiste frenando y después haciendo el esfuerzo para subir. Fue una experiencia que a estas alturas de mi vida, o sea, hace poco, como menos de un año, nunca me lo hubiera imaginado como experiencia, pero esa es nuestra tierra, o sea, esto lo que hace todavía doblemente interesante e imponente y grandioso, que a pesar de esa orografía, exacto, se construyera como se construyó. Sí, se fueron construyendo casas, edificios en distintos lugares y poco a poco se fue haciendo más densa la mancha urbana. Incluso había un arroyo principal que atravesaba la ciudad que se le conocía como el Arroyo de la Plata. Hoy una calle o un parque lleva ese nombre que tiene que ver con ese arroyo que cruzaba la ciudad, que ahora ya no lo vemos, porque se fue haciendo cada vez más densa la mancha urbana conforme pasaba el tiempo, que por ejemplo a finales del siglo XIX fue desapareciendo ese arroyo y sus anexos, porque los fueron embovedando, es decir, como techando, pues, para construir sobre ellos. De tal suerte que ese tema de los túneles que desde Zacatecas parten hasta Guadalupe no es una leyenda urbana. Lo que en realidad existe allá abajo son arroyos embovedados, es decir, con un techo y que sobre ellos se construyó para ganar cada centímetro para erigir casas, edificios. Y ese arroyo, por ejemplo, viene desde San Francisco, hoy Museo Rafael Coronel, atraviesa por atrás de Palacio de Gobierno, la Catedral, luego da un giro ahí por Tacuba. De hecho, esa jorobita que hay en Tacuba es un puente que ya había, donde pasaba la gente de un lado a otro de la ciudad, que estaba partida en dos por el arroyo. Entonces ahí había un puente, el famoso puente de Tacuba, que se construyó en el siglo XVI. Entonces, esa jorobita que vemos ahí en Tacuba, para pasar de la primera parte de la calle a lo que es más o menos por ahí la plazuela Goitia, esa jorobita no es sino el vestigio de ese puente de Tacuba que ahí estuvo. Entonces, cada vez se fue haciendo más densa, como decíamos, la mancha urbana, se fue construyendo, ganando cada centímetro, que hasta desaparecieron los arroyos y sobre ellos se construyó. Entonces se fue edificando sobre donde se fue pudiendo. Por eso esa gracia de esas calles curvilíneas que suben y bajan de Zacatecas, que obedecen a cada accidente geográfico que tiene esa gran barranca zacatecana. Es impresionante todo lo que nos estás enseñando esta tarde, muchas gracias. Yo no sabía, por ejemplo, ese detalle del arroyo y que se haya tenido que cubrir para construir. ¿Fue bueno, fue malo, fue lamentable o fue una buena decisión? Bueno, ahí decíamos que cada quien quiso ganar espacios para terrenos. Yo conozco por ahí a personas que luego van recorriendo el muro de su huerta, de su corral para ir ganando terreno. Aquí también mucha gente fue ganando terreno poco a poco y cada vez los espacios públicos fueron desapareciendo, como el arroyo.
Y hoy en día, pues debemos analizar que ese arroyo por el que circulaba agua y hoy en día sigue circulando, el agua de la lluvia, incluso ahí también se vierten aguas residuales de domicilios, pero esos embovedados que se construyeron, no se construyeron pensando en que por ahí podía seguir circulando agua, de tal manera que la humedad ha estado permeando de abajo hacia arriba y hay partes donde hay serios daños que ha provocado la humedad. Tú sabes que la humedad destruye muchas cosas. Así es. Va carcomiendo, entonces hay ciertas áreas del centro histórico de la ciudad de Zacatecas donde hay embovedado y que deberían atenderse en su momento para evitar algún riesgo de... Bueno, creo que tú has tenido noticia como periodista, tú has tenido noticias de que en algunas ocasiones se han hundido algunas partes de ahí del centro. Claro. Y se ve al fondo allá un hoyo enorme. Claro, es por eso. Es donde de repente colapsan las bóvedas. Yo me acuerdo de un enorme hoyo que se abrió ahí por la avenida Algo, otro acá por la Alameda, que son pues adyacentes de lo que era el arroyo principal y que ahora van quedando al descubierto cuando colapsa por la humedad, por el peso, por el tráfico de transporte pesado, que van dañando poco a poco, así como el paso del tiempo, esas estructuras que no estaban preparadas ni para un tráfico, ni para mucha humedad, ni para mucho peso. En realidad nuestra ciudad ha resistido mucho. Sí. Ha resistido mucho. Menos mal que no tiembla, porque... Menos, si no, ya no la tuviéramos. Entonces nos queda claro hasta ahora que nuestra buena fortuna fue la riqueza que dio la minería. Porque sin mucho recurso financiero hubiera sido imposible construir esas edificaciones tan imponentes. Pero yo quiero decir aquí que no fue una vulgar riqueza que haya embelecido a los habitantes, al contrario, fue una riqueza que gracias al espíritu de los habitantes de distintas épocas se transformó, fue sublimada por otro tipo de riqueza. Hay de riqueza a riqueza. De la material a la espiritual. A través de las bellas artes, como son distintas manifestaciones que veríamos en esta riqueza que ha tenido Zacatecas desde siempre, por ejemplo, a través del arte, como la arquitectura, la pintura, que no solo la vemos en los templos, sino también en casas, en edificios, la escultura, que la vemos en templos, en edificios, y que mucho de eso hoy forma parte de nuestros museos. La música también ha sido emblemático, lo que aquí se ha generado en Zacatecas, el pensamiento, la literatura. Aquí nació, por ejemplo, hablando de hombres de letras, aquí nació un hombre que nos enorgullece bastante, quizás sea uno de los primeros que estudió, no solo uno, sino 2 doctorados en toda la historia de Zacatecas, un hombre que vivió en el siglo XVII, bueno, nació en el siglo XVII y murió a principios del siglo XVIII, don Juan Ignacio María de Castorena, Ursuago, Goyeneche y Villarreal, que nació allí en la antigua plaza de Villarreal, hoy Jardín Independencia, y que se convertiría en el primer periodista de México y de América cuando publica en 1722, en enero precisamente, el primer número de la Gaceta de México, el primer periódico que salió de manera permanente durante varios números en la Nueva España, y por esa razón se le conoce a él como el primer periodista de América y a su periódico, la Gaceta de México, como el primer periódico de México y de América. Y él nació aquí en Zacatecas, escribió más de una veintena de libros, y hay un dato también interesante de este personaje. Él fue el asesor espiritual y el defensor de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Han de saber ustedes que en su momento a Sor Juana, por ser mujer, se le prohibió que siguiera escribiendo. A la 10ª musa, a ese orgullo de las mujeres que han trascendido en la historia de México, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer admirable y que nos dejó un gran legado en las letras,
mexicanas, bueno, novohispanas, y que hoy forma parte de las letras mexicanas. Se le prohibió escribir Se le prohibió por el hecho de ser mujer. por el hecho de ser mujer. Ay, y eso la motivaba todavía más. Pero ¿saben quién la defendió? Es Para que siguiera escribiendo, y además fue uno de sus primeros biógrafos, si no es que el primer biógrafo, don Ignacio. don Juan Ignacio Don María Juan de Ignacio María Castorena, de Castorena. Ursuago Goyeneche y Villarreal. Entonces, ¿Cuánto le quedamos a deber los que ahora nos decimos periodistas? Imagínate. Deberíamos de hacer una revisión y darnos cuenta qué mal estamos comparados con semejante ilustre personaje. Y así como él, pues han nacido aquí muchos personajes que han trascendido en la historia, más allá de las fronteras de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, y se han convertido en personajes de valía internacional. Fíjate que a veces yo pienso cuando de desarrollo económico, industrial, empresarial hablamos, cómo nuestros estados vecinos tienen mucho más desarrollo que nosotros. Y lo lamentamos porque necesitamos empleos, etcétera, etcétera. Pero yo a veces me sorprendo haciendo una reflexión, es que nosotros somos muy especiales y estamos muy aparte de todas esas cosas. Somos muy especiales. Pero somos muy ricos en otras cosas. Somos muy ricos en otras cosas. En historia, en patrimonio. Exacto. Tan solo en esa arquitectura, somos como un nicho, que si viniera toda esa explosión industrial, ¿qué pasaría con nosotros? Digo, a lo mejor estoy diciendo un sinsentido, pero yo creo que sí vale la reflexión. Pero hubo generaciones que nos han inculcado, sobre todo a partir del siglo XX, nos han inculcado a ir preservando, defendiendo y además enriqueciendo este patrimonio cultural que nos han dejado las generaciones ancestrales, y que gracias a eso hemos recibido últimamente varios reconocimientos, que por cierto aquí traigo... Vamos a hablar de eso los porque diplomas. Ya nos comimos media hora de programa y es que cómo no, si hablar de nuestra tierra hermosa lo amerita. ¿Existen los testimonios de Sí, todo desde el 1540 y algo, desde que fuimos Nuestra Señora de los La ciudad de Zacatecas? Nuestra Señora de los Zacatecas. Sí, Existe sí, sí. existe el pergamino, ¿qué es? Sí, un pergamino Ajá. escrito sobre piel de cordero. Ese es el verdadero pergamino. ¿Dónde está? No es una hoja de papel enrollada y media quemada, no, ese es un dibujo, una imagen. Pero un pergamino sobre el cual se escribía, se dibujaba o se pintaba, sobre todo en el siglo XVI, es piel de cordero tratada, por cierto, muy delgadita, muy finita. Y en pergaminos llegaron aquí los primeros títulos que se le otorgaron a Zacatecas en pleno siglo XVI, y se conservan los originales. ¿Dónde están? Están actualmente en la antesacristía de la antigua iglesia del convento de San Francisco de Zacatecas, hoy Museo Rafael Coronel. Pon más imágenes, Marco, aunque nos vuelvas a repetir las mismas. No nos cansamos de ver nuestra tierra. Ahí están muy bien resguardadas. Así es. Y luego, fíjate, ahorita que Marco pone esta imagen, ese cielo, ¿quién nos lo regaló? Caramba, porque no hay un color así en otro lado. Ese azul cobalto. Ese azul cobalto. Ese azul intenso que queda consignado en ese poema de Ramón López Velarde, de quien, por cierto, estamos conmemorando en este 2021 el centenario luctuoso de este gran poeta jerezano, zacatecano y mexicano. Y también estamos celebrando 100 años del nacimiento de la Suave Patria. Entonces, en el poema de La bizarra capital de mi estado, hace alusión a ese cielo, un cielo cruel y una tierra colorada. Que de cruel no tiene nada, está muy hermoso. ¿O a qué se referiría cuando lo consideró es cruel? Es para hacer una alusión a que estamos en una zona semidesértica. Claro. Pero precisamente como es un cielo totalmente puro, limpio, despejado, podemos contemplar aquí ese escenario hacia lo infinito, con ese azul incomparable que no vemos, sobre todo en otras ciudades enormes, donde ya la contaminación no nos deja ver más que... Absolutamente nada. Fíjate, yo recuerdo una temporada como de 6 meses que estuve viviendo en la ciudad de Chicago. Y luego tomé la decisión repentina de regresar a mi tierra. Y cuando llegué, literalmente me eclipsó, ¿cómo se dice cuando entras a un lugar con mucha luz? Me deslumbró.
el color del cielo y la luz de la ciudad. Yo dije, ¡ah! No, estoy en mi casa, en esto que es mi lugar, extrañando porque allá siempre hace mucho frío y siempre está nevando. Y vaya que aquí también tenemos temporadas de frío tremendas, pero ese cielo... Además, la altura que tiene Zacatecas es una de las ciudades más altas, además de Toluca, de las más altas de toda la República Mexicana. Entonces, esa altura y este entorno de donde nos encontramos hacen posible que tengamos ese espectáculo maravilloso cada día y que a veces no valoramos, ¿no? De ese azul intenso Ay, sí. que corona nuestras cabezas y a nuestra ciudad. Yo te decía cuando llegaste ahí, de repente me pongo triste, no sé si es la pandemia o qué está pasando, pero hay momentos en que me siento tristona. Yo creo que basta con mirar ese cielo para no estar tristes, nunca. Y bueno, pues nuestros habitantes de otras épocas no estuvieron con los brazos cruzados, precisamente trabajaron para arrancarle esa riqueza al suelo zacatecano, trabajaron para levantar esas casonas, esos palacios, claro, esas iglesias, como ahí estamos viendo el convento de Guadalupe, por ejemplo. Ay, que es otra joya. Que es patrimonio cultural de la humanidad también. Sí, patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, vámonos entonces, mira, viendo esas imágenes tan antiguas, a que hoy en día en pleno siglo XXI, en plena pandemia, en el 2021, nos designan ciudad... Capital Americana de la Cultura. Capital Americana de la Cultura. Fíjate nada más. Yo me pongo a pensar, cuando vi la noticia, dije, tiene que estar conmigo alguien que valore a Zacatecas y que me pueda compartir qué representa todo esto. Pero lo primero que me vino a la mente fue, y en ese caso pensé en invitarte, lo primero que me vino a la mente fue, ¿cuántas ciudades en América puede haber bellas, con historia, con personalidad, con atributos, pero nos eligen a nosotros? Esa es una gran distinción. ¿A qué se debió? En el año 2000, que fue un parteaguas entre un milenio y otro, Ajá. Fue cuando se creó lo que hoy conocemos como el Buró de Capitales Americanas de la Cultura, con sede en Barcelona, España. Ellos fueron los que tomaron esa iniciativa de crear ese galardón, y fue en 2000 cuando se nombraría o empezaría la lista de esa distinción en América Latina, es decir que hasta la fecha van 22 ciudades que han sido designadas como capitales americanas de la cultura, y que solo dura un año esta distinción. Es como las reinas de nuestros pueblos y ciudades, claro, o de nuestras volviendo fiestas. a comparar con una mujer. O sea, nomás dura un año el gusto. El reinado. Pero aquí debemos aprovecharlo muy bien porque es un escaparate inmejorable para seguir promoviendo a Zacatecas como destino turístico excepcional, y sobre todo para el turismo cultural. Ese es el porque punto. es lo que tenemos. Cada quien ofrece lo que tiene o da lo que tiene, y Zacatecas tiene un impresionante abolengo cultural desde la época virreinal. Muestra de ello son estos testimonios que podemos ver no solo en la capital, sino en otras poblaciones del estado de Zacatecas, que hoy gozan muchas de ellas de esa distinción de pueblos mágicos. Claro. Por algo será, o más bien por mucho será. Por mucho será, también nuestros pueblos mágicos. Entonces, aquí México va liderando en el continente americano, es el que ocupa el primer lugar con ciudades que han sido designadas como capitales americanas de la cultura. México ya lleva 6 ciudades, mientras que otros 2 países llevan 4 y la mayoría solo 1. Entonces, con Zacatecas ya son 6 las ciudades que tienen esta distinción. No, ni siquiera la Ciudad de México ha tenido este título. No podíamos habernos quedado fuera de esta distinción. Ahora, yo escribí en mi modesta opinión que recibir esa designación en este año es un reto muy grande, porque es un año difícil. Bueno, Zacatecas está tan acostumbrado a enfrentar retos, desde el clima, desde la explotación de los españoles, somos un pueblo
grande, pero sacrificado desde mi punto de vista. O sea, no es fácil vivir aquí, pero es al mismo tiempo un privilegio. No sé cómo describirlo. Pero el trabajo todo lo vence. El trabajo todo lo vence. Que es nuestro lema, y eso ha quedado demostrado en muchísimas ocasiones a través de la historia. Y a mí me da mucho gusto que esta distinción haya llegado en este año 2021, porque es un año paradigmático de muchas conmemoraciones. Ajá. Y aquí debemos señalar también que un par de argumentos que sirvieron para que Zacatecas fuera considerada con este galardón fue el hecho de que en 2021 se cumplieran 100 años del fallecimiento de ese gran poeta, uno de los zacatecanos más universales que tenemos en la historia, que es Ramón López Velarde, que sigue vigente, que sigue siendo estudiado y disfrutada su obra, y también por cumplirse 100 años de La Suave Patria, que es un poema emblemático a la patria. Y tan vigente, ¿verdad? Y tan vigente, y que lo vamos a estar oyendo o leyendo este año en especial. Qué bueno. Hay muchísimas conmemoraciones. En la Agenda Cívica Nacional hay 15 que el Gobierno de la República ha definido para este año 2021. Entre ellos pues está el bicentenario del nacimiento de México como país independiente, o dicho con otras palabras, la consumación de la independencia, 2 siglos de ese suceso. Pero una de esas 15 efemérides nacionales dignas de conmemorar por todos los mexicanos, a criterio del Gobierno de la República, y eso mucho lo agradecemos, es precisamente el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde y los 100 años de La Suave Patria. O sea, fueron los primeros criterios o argumentos que se presentaron para proponer a Zacatecas en esta candidatura, más toda esa riqueza que tiene, que es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad por partida doble, y 6 pueblos mágicos en el estado de Zacatecas, zonas arqueológicas y lugares de paisajes increíbles que incluso han sido escenarios de muchas películas que han sido vistas en muchos rincones del planeta. Así es. Ahora, cuéntanos sobre todos los distintivos que tiene Zacatecas y que son oficiales, digamos, no los apodos ni los motes, sino los oficiales. Los oficiales. Bueno, pues una de las labores de la crónica de Zacatecas o de los cronistas es andar como hormiguitas, indagando, reuniendo, como reuniendo. Claro. Sí, somos como hormiguitas que andamos caminando, buscando todo lo que tiene que ver con la memoria histórica y el patrimonio cultural de nuestros pueblos, las tradiciones. Todo lo vamos registrando, acumulando, investigando, estudiando, pero también promoviendo y difundiendo. Claro. Porque vano e inútil es todo lo que se atesora si no se comparte con alguien más. Claro. Entonces, yo me he dado a la tarea de ir reuniendo cosas que tienen que ver con esa riqueza histórica que tiene Zacatecas. Ahorita no, traigo copias, ¿eh? Sí, sí. Traigo copias, pero bueno, la idea es mostrar. Ojalá ejemplo, te pudieras hacer acercamientos, Marco. Oye, me estoy acordando cuando iba a la primaria y que nos mostraban láminas que a mí me fascinaban. Y eso me encantaba, ¿eh? ¿Ese que nos estás mostrando es? Empezamos con el título más antiguo que ha ganado Zacatecas, y que es el título de ciudad. Antes era un asentamiento minero grandote, pero en 1585 el rey Felipe II le otorga el título y categoría de ciudad. O sea, los habitantes no podían decir, este es un pueblo, una villa o una ciudad. No, no, no. Esos títulos o categorías solo el rey de España los podía conceder. Entonces, esta es la portada del título de ciudad expedida por el rey Felipe II, que aparece aquí el plasmado. Claro. Nuestra Señora de los Zacatecas, y el original es un pergamino con tinta dorada y también de distintos tonos. Y ese fue en 1585. Luego tenemos el segundo título fue que es el título de Muy Noble y Leal. ¡Ay, qué belleza! De tal suerte que si el primer nombre de Zacatecas fueron las minas de Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas, eso en 1559,
se hizo la proclama. A partir de 1585 fue la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas por decreto del rey de España. Y 3 años después, en 1588, le da este título que estamos viendo en pantalla, que es el título de Muy Noble y Leal. A partir de ese año el nombre oficial sería la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Wow. Pero ese mismo año le da otro título el rey Felipe II, que es el de armas, es decir, le confiere a Zacatecas el privilegio de tener y usar un escudo, es decir, una divisa que identificara a Zacatecas en todo el mundo, y aparece ahí el Cerro de la Bufa, la Virgen por haber sido descubierta en las minas un 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen María, los 4 primeros pobladores, el sol, la luna, una cruz de plata que corona el cerro, y el lema Labor Vincit Omnia, así como arcos y flechas haciendo alusión a los habitantes chichimecas que había en estas tierras cuando llegaron los españoles. Vaya, los tomaron en cuenta, qué interesante. Ahí están las armas indígenas también plasmadas en la orla. Entonces, estos son los 3 primeros títulos que recibe Zacatecas en el pleno siglo XVI, 1585 y 1588. Luego, en 1993, antes de que concluyera el siglo XX, recibimos uno de los máximos galardones que puede tener una ciudad en el mundo, que es el de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que no es cualquier cosa, ni a cualquier asentamiento de este planeta se lo otorgan. ¡Ay! Entonces, Zacatecas se lo ganó a pulso, y esto fue el 11 de diciembre de 1993, gracias a que generaciones del siglo XX, encabezadas por don Federico Sescos Leyen, Sí. el arquitecto Raúl Toledo Farías, trabajaron intensamente para preservar y defender ese centro histórico, si no lo hubieran destruido. Sí. Entonces, debido a esa conservación, nos ganamos este galardón, que es legado de todas las generaciones, pero también esas generaciones del siglo XX que enfrentaron todo tipo de retos para preservarlo, defenderlo, pero también de restaurarlo. Claro. Y ahí el fue donde compromiso de cuidarlo. Y ahí fue donde Zacatecas se convirtió en un referente en materia de conservación de patrimonio edificado. Fue un referente a nivel internacional. ¡Qué barbaridad! Gracias a la labor que hizo don Federico Sescos Leyen. Sí, hay que reconocerlo siempre. Entonces, aquí Zacatecas queda inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en la categoría de centro histórico, pero en 2010 Zacatecas vuelve a ser inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero ahora en la categoría de itinerarios culturales como parte del Camino Real de Tierra Adentro. Han de saber ustedes, amigas y amigos, que ese camino se abrió en 1550 de la Ciudad de México a Zacatecas, precisamente para transportar la plata que salía de estas minas. Entonces, gracias a Zacatecas se abrió ese camino por una necesidad económica. Claro. Y ese camino luego seguiría hasta Santa Fe, Nuevo México. Son más de 2.500 kilómetros de ruta. Y ese camino en 2010 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El estado de Zacatecas tiene 13 sitios incluidos, entre ellos la capital del estado. Así que Zacatecas, nuestra ciudad, aparece 2 veces en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¡Wow! En 1993 como centro histórico, y en 2010 como parte de un itinerario cultural, que es otra categoría. Y luego viene Heroica. En 2010 también. Ajá. En 2010, aquí traigo completa el decreto de la Gaceta Parlamentaria, donde Zacatecas fue declarado ciudad heroica, donde solamente 50 ciudades más o menos del país son las que han ganado este título de ciudad heroica en la historia de México. Y luego viene el 7º y último ganado hasta este momento, que es el que nos acaban de otorgar. El que nos acaban de otorgar. Es la primera vez que se presenta en medios de comunicación después del nombramiento. ¡Qué bonito que sea en este programa! Es la primicia, es donde declaran a Zacatecas como Capital Americana de la Cultura 2021, el Buró de Capitales Culturales Americanas de la Cultura con sede en Barcelona. Acá arriba está el logotipo de este Buró Internacional, y ahí está esta distinción de Capital Americana de la Cultura 2021, que insisto,
tendremos que aprovechar muy bien. Sí. Y allá desde Barcelona, el Buró va a estar promoviendo gratuitamente a Zacatecas en Europa o desde Europa como un destino turístico excepcional que merezca ser conocido en el mundo. Y bueno, yo traigo un homenaje a Zacatecas. Ver, eso porque ya se nos acabó el tiempo. Le traigo un homenaje a Zacatecas. Tu homenaje, por favor. Los homenajes que trascienden no es un ramo de flores que se seca y al rato tiramos. Los homenajes que trascienden son como estos, que es un libro. Y en este libro aparece justamente Tópicos Zacatecanos, volumen 2. Aparece una escena ahí del momento de la llegada de Juan de Tolosa a ese cerro, y ahí se ve ese azul intenso, ¿eh? Ay, sí, está preciosa. Ahí se ve ese azul intenso, ahí se ve el Cerro de la Bufa, el Crestón, y cómo van llegando Juan de Tolosa y sus huestes de españoles e indios aliados, y por ahí se andaban escondiendo los zacatecos entre los árboles. Esta imagen fue tomada de un mural que está en la Prepa 1 y que fue realizado en 1946 para celebrar los 400 años de la ciudad de Zacatecas. Es un libro que viene ilustrado a colores de muy buen papel, por cierto. ¡Ay, qué bonito! Entonces son textos cortos que tienen que ver con personajes, monumentos, efemérides, fiestas, tradiciones, leyendas. Y hoy traigo la primicia para ti, querida amiga. Gracias, de veras. Y bueno, pues este libro sale en esta pandemia, por eso hay 2 hojas de guarda negras al principio y 2 al final, que es un homenaje en especial a las personas que ya se nos adelantaron en el camino. Mira. Y que bueno, este libro se imprimió con tinta de la pandemia, pero es una aportación que hacemos desde nuestro tiempo que nos ha tocado vivir, y pues lo pongo en tus manos esperando que lo disfrutes. Ay, muchas gracias. Ay, pues muchas felicidades. Pones en mis manos un tesoro. Mira nada más qué hermosa está la edición. El papel es papel limón, así se le llama, que es un papel bonito, entre boni y cuché, muy exquisito, y que en el cual se aprecian pues muy bien las imágenes que ahí están impresas. Aquí la idea es generar un objeto de calidad digna de los zacatecanos y digna de Zacatecas para cualquier ciudadano del mundo que se interese en acercarse a nuestra historia y a ese patrimonio cultural. Entonces, por eso cuidamos mucho la calidad en todos los sentidos. Claro. Ahora dinos, porque ya nos tenemos que ir, cómo conseguirlo, porque luego tú te ocupas mucho de difundir materiales, aunque no sea exactamente el original. Este lo pueden conseguir en la librería Andrea, que está ubicada ahí casi frente a Catedral. Entonces ahí lo pueden conseguir. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Fue muy rica la conversación, como siempre contigo, muy amable. No, gracias por la invitación, y recuerden que Zacatecas es Capital Americana de la Cultura 2021. Sin embargo, esa distinción se queda para la posteridad. Así es. Pues ahí está, qué bueno, y que este programa especial con ese motivo, de veras, con el orgullo de nuestra querida tierra y de ser zacatecanos. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado, como siempre, en estos diálogos que son siempre con la intención de enriquecerle en conocimiento, en orientación sobre lo que sucede en nuestra tierra, y qué mejor que hablar de ella misma, de nuestra querida tierra. Yo le agradezco que nos haya seguido, le recomiendo que lo vea luego en la página silviamontes.com.mx. Gracias a Marco Méndez como siempre, y a usted, hasta la próxima. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.